Hasta la mecanización del campo en general, con la consiguiente desaparición de las caballerías como fuerza motriz en las labores agrícolas, el yugo constituyó uno de los aperos más importantes para el campo, siendo a su vez uno de los menos evolucionados. Según su aplicación, eran dos los tipos de yugo más utilizados, para arrastre o tiro y para la labranza. En esta última variedad había dos tipos de yugo para uncir los bueyes, el yugo lar con collar y el de cornil de influencia francesa. La elaboración de los yugos corría a cargo de los hombres que se dedicaban a las tareas de extracción de madera en el bosque. Todo el proceso comenzaba por la selección del árbol, olmo, nogal o fresno, y su corte en el día apropiado, ya que los árboles que se les cae la hoja se cortan en luna vieja o mengua y los de hoja perenne en luna nueva o creciente. Ya basta, ya. Ya está, ya basta, ya. No, ja vaig bé. Perfecte, vaig molt bé. Au, talleu-lo aquí. Ja tens el millor clar. Para evitar que la madera se rajara con el paso del tiempo, antes de su utilización se dejaba a secar durante algunos meses. La experiencia en el uso del yugo marcó unas medidas determinadas que sus artífices conocían perfectamente, siendo 130 centímetros la longitud de la pieza. Al tratarse de una faena provisional, los fabricantes de los yugos improvisaban su taller en cualquier rincón del pueblo donde realizaban el encargo. No, te dic. Au. Vale. Hacer las caras se llama al trabajo de picar el tronco con el hacha hasta dejar el volumen de la pieza. Que tinc allà a la fusteria, ho foto al tornillo i... Per això que ara tot... I aquí no matarà d'això. Però de tallar. Millor la veure, que la meva està lligada això. Però per fer això... Por su forma curvada, la azuela o asola es la herramienta más apropiada para hacer las colleras que apoyarán en el cuello del animal. Sí que tendrá. Los agujeros de los collares deben estar situados a unas medidas determinadas para que los animales puedan trabajar a una distancia cómoda. Con una barrena más pequeña se hacen los agujeros del centro del yugo, que servirán para colocar la pieza donde engancha el timón del arado, llamado treitera.
Devia ser com sentit. No, i no puc veure-lo. Ara faré... Gira l'altra banda. Això. Està molt bé. Durante el repaso con la azuela para quitarle peso al yugo, la precisión en los golpes exige concentración. Un fuego alimentado con las virutas sobrantes del proceso permite calentar las varas del litonero que, una vez dobladas en caliente, se convertirán en los collares del yugo. Ja està bé. Sí, aquí ja està acabat. Sí, aquí sí. Ja n'hi hem dit. Sí. Vale, tío. Sí, también. Vale. Au. Ara tallarem la corda. La podem quitar, la corda. Sí. Oye, sí, la pots treure, això. Ja està estacat. Colocados los collares y las clavijas de la treitera, el yugo queda terminado. Su uso no será como en otros tiempos para la labranza, pues hace muchos años que no se trabaja la tierra con bueyes. Sirva, pues, este breve documento como la recuperación de una técnica que, junto a otras muchas, se ha quedado en la memoria del pasado. Ah.